Bienvenidos amigos a este MyGiver número 3. En este caso, pues una de mis pasiones también, como no, la soldadura. Y en este caso la de aluminio particularmente. Mi material fetiche, sin lugar a dudas, por su ligereza y demás. Aquí tenemos un chasis para este MyGiver de hoy de una bicicleta de carretera. Esta Mérida que tengo aquí encima de la mesa, y la cual ha sufrido una rotura que al parecer es bastante habitual en las bicis de carretera, y es la fisura de estas punteras finales donde sujeta la rueda trasera, pues debido a los baches, al tiempo y demás. Aquí muestro exactamente dónde está la fisura en el caso de este terminal derecho de la bici. Y en la otra puntera izquierda también descubrimos una fisura, como estoy mostrando, pues justo ahí, en ese pequeño puente. Están tremendamente aligeradas estas bicicletas, y además esas punteras, pues fijaros que tienen ahí esos vaciados interiores para reducir peso, con lo cual, bueno, pues son susceptibles de romperse. La gente cada vez quiere que las bicis sean más y más ligeras, y claro, esto trae el problema de la resistencia y la durabilidad. Así que bueno, aquí como siempre, y más en el caso del aluminio, pues la limpieza es fundamental, y por supuesto hay que empezar quitando la base de pintura que rodea toda la zona a soldar, ¿no? Entonces bueno, esto es uno de los trabajos iniciales, bueno, que más tiempo lleva, porque hay veces que tienes que cambiar de discos pues continuamente, porque dependiendo de dónde, cambiando de posición, como en este caso la bici, para ver si llego al sitio, en fin. Esto se puede llevar bastante tiempo, casi muchas veces más que el propio tiempo que consume la soldadura en sí, ¿no? En este caso, si os fijáis, utilizo unos discos de fibra, bueno, que funcionan bastante bien en el caso de tener que quitar pintura y mantener el metal base sin rayarlo, y sin que queden marcas, para que luego, bueno, cuando se vuelva a soldar, pues quede bien, ¿no? Además, particularmente en este caso de estas punteras, fijaros que las grietas pasan por dentro de esos vaciados, esos pequeños puentes que lleva, con lo cual ahí tuve que meter, pues, no solo el disco de limpieza de fibra, sino también unas limas pequeñas para poder llegar ahí y quitar el material base. El aluminio particularmente se contamina con cualquier tipo de soldadura, pero el aluminio particularmente necesita una limpieza extrema, porque se contamina con mucha facilidad. Y aquí, fijaros, pues me valgo también de una correa para coger la bicicleta y poder sujetarla bien, ya que, bueno, en determinados ángulos pues hace unas fuerzas que la bici pues tiende a caerse. Y yo no sé, un taller especializado en bicicletas, lógicamente no tengo los soportes estos que vemos en las tiendas de bici, que tan fabuloso servicio hacen para hacerle el servicio valga la redundancia, a estas máquinas de dos ruedas. Bueno, pues aquí limpiando, ya cuesta verlo en la imagen. Intento mostrarlo aquí con este puntero donde está la grieta. Yo creo que se llega a ver. Y bueno, y en la otra puntera sí, porque he tenido que hacer un pequeño vaciado para poder rellenar ahí y que quede consistente, ¿no? Aquí me encuentro con el problema de que la grieta entra en este avellanado donde se sujeta bueno, el cambio. Con lo cual, bueno, una pared, bueno, de unos milímetros, que pasa a ser bastante más fina en otro punto, y eso va a dificultar un poco el control del amperaje de cara a soldar, ¿no? Además de que, bueno, posiblemente tenga que rellenar y después proceder a hacer un mecanizado para volver a dejar sitio ahí, ¿no? Bueno, pues ya me he puesto aquí el equipamiento y pongo en marcha el arco de soldadura con la TIG en corriente alterna, a una frecuencia de pulsado de 10 hercios,
y bueno, con metal de aportación 4043, aluminio, que es el que habitualmente se utiliza para estos casos. Y bueno, empiezo ya a darle los pequeños puntos. Hay que tener en cuenta que es un trabajo que se hace casi de por punteo, porque al ser una pieza tan pequeña y unas grietas tan pequeñas, pues bueno, exigen echar gotas, digamos, pequeñas de soldadura e ir rellenando, ya que bueno, hay que controlar siempre el calor que se aporta a la pieza, en el caso del aluminio, porque tiende a llegar al punto de derrumbe con extrema facilidad. Digamos que se nota bastante menos que en el caso del acero, ¿no? Aquí, bueno, ahora preparo, una vez dado un punto en la primera puntera y en la segunda también que le he dado, pues preparo la bici en otra posición. Voy a mostraros aquí, como ya he rellenado arriba, he rellenado uno de esos puentes. Aquí se puede ver ahora una imagen anterior. Una imagen anterior no, la misma, pero la bici dada la vuelta. Entonces el puente ese está relleno por el lado que no se ve, que pega a la mesa. Ya está rellenado de aluminio. Ahora voy a rellenar por ese lado, porque una de las claves era, al cerrar la grieta del lado derecho, pues era cerrar ese puente, que no nos importa que la moto gane, la bici gane unos gramos de peso, pero sin embargo darle más resistencia. Aquí estoy intentando rellenar por el lado de arriba y bueno, he cogido una varilla. A mí no me gusta soldar con la varilla de 1 metro en la mano, entonces lo que hago es partirla en secciones, las parto por la mitad y me es más cómodo. Normalmente el tipo de trabajo de soldadura que me llegan suelen ser pues piezas pequeñas normalmente, tanto de moto, de coche, en fin, cualquier pieza de aluminio. Y bueno, requieren normalmente de poca aportación y sí de mucha técnica y mucha delicadeza, pues porque suelen ser piezas, bueno, pues como digo, pequeñas y que quizás mucha gente no se atreve a soldar y delicadas, ¿no? Como es el caso de estas punteras. Así que, bueno, pues aquí tenéis la derecha, y que ya he rellenado por dentro también. Ya he rellenado por dentro. Ahí ese relleno interior, y con esa pequeña cresta que se la ha creado por la parte, si la bici estuviese puesta en el suelo derecha, no al revés como está ahora, sería la parte que miraría al suelo. En esa parte no voy a tocar, no voy a rebajar, porque no me va a tocar con nada, con la rueda ni con el eje de la rueda, y sin embargo le va a dar ese punto de resistencia. Yo siempre digo que los cordones de soldadura, siempre que se puedan, hay que dejarlos, porque quitarlos pues quita el material y quitarle reforzamiento a la zona que se ha soldado, ¿no? Lo que pasa que bueno, hay veces que la estética prima y la gente prefiere quitarlo. Aquí entonces, ¿qué hago? En la otra puntera a la izquierda, donde habéis visto que tenía que rellenar la zona, esta de donde iba el tornillo. Ya habéis visto, he tenido que rellenar prácticamente mitad de ese avellanado, y ahora estoy repasándolo, igual que he repasado aquí en la derecha. Fijaros, os he dicho que no tenía que repasar, pero un poquito sí he tenido que repasar para que me quede plano el asentamiento de la, tanto interior y exterior, de la rueda y del cubo que la sostiene cuando entra, donde entra ahí al basculante, ¿no? Bueno, pues después de ese pequeño mecanizado, he vuelto a limpiar. Bueno, que esto lo he pasado para no hacer el vídeo largo. Y resulta que descubro otra pequeña grieta que no estaba, bueno, no se había visto inicialmente. No se veía porque no había quebrado la pintura y no se había visto esta grieta, ¿no? Y tengo que volver a soldar,
Y esto suele ocurrir. Comúnmente uno hace una soldadura y el aluminio es bastante delicado. En este caso no existe un problema de porosidad, el cual es habitual en el aluminio fundido. El aluminio de los cárteres, de los motores, de cilindros, de llantas, ese aluminio fundido suele ser muy poroso, suele ser bastante impuro, con lo cual se provoca porosidad y bueno. Y ahí se repiten, como digo, las soldaduras, pues debido a que bueno, estás soldando y aparecen poros y zonas que no quedan totalmente selladas después de la soldadura inicial, ¿no? En este caso no ocurre eso, porque este aluminio es aluminio, lógicamente, el que utilizan las bicicletas, no es aluminio de fundición y bueno, este sí que tiene una pureza determinada en su característica, en su ficha técnica, que se mantiene, por supuesto, homogéneamente y se deja soldar infinitamente mejor que cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas he tenido que volver a dar un punto porque hay veces que mecanizas, ves una zona que ha quedado a lo mejor sin el relleno suficiente y vuelves a coger y darle, ¿no? Y en este caso, ahora cojo el taladro, le pongo la avellanadora pequeña y ya veis que tengo que volver a coger también el rotaflex de alta velocidad con la puntera, con la fresa de especial para aluminio y darle los últimos retoques, ¿no? Este es el trabajo artesanal que llevan la mayoría de los arreglos que tengo aquí y bueno, suele ser por la razón por la que la gente me los trae. Así que ahora, bueno, pues presento ya el cambio para ver si todo está correcto después del avellanado final y bueno, hay que tener en cuenta que he tenido que rellenar esa grieta en ese lado donde estaba alojado, donde se alojaba ese tornillo y después mecanizarlo y todo eso pues requiere obviamente que se compruebe que ha quedado en su sitio, en este caso ha quedado. Bueno, y bueno, después de una limpieza y una pequeña mano de pintura, pues ahí queda el lado derecho, este es el lado izquierdo y bueno, y un feliz propietario que le quedan unos cuantos kilómetros a esta bici. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.